Buenos días, amado hermano, querida hermana. En este nuevo amanecer en el que el Señor te concede abrir los ojos, quiero hablarte desde un lugar cercano, sin prisa, como quien se sienta a tu lado antes de que el día empiece a exigirlo todo. No importa si despertaste con energía o si te levantaste arrastrando el cansancio de otros días, este momento es para ti tal como estás. No necesitas demostrar nada, no necesitas llegar fuerte, solo necesitas estar aquí y permitirte reconocer cómo amaneció tu interior. Muchas mañanas comenzamos casi sin darnos cuenta. El cuerpo se mueve, la mente se activa, las obligaciones llaman, y de pronto ya estamos dentro del día sin haberlo elegido conscientemente. Abrimos los ojos y lo primero que aparece no es gratitud, sino preocupación. No es calma, sino una lista mental de pendientes. El corazón empieza a latir más rápido, la respiración se acorta y algo dentro entra en modo automático. Caminamos, hablamos, respondemos, pero por dentro seguimos cansados. El día avanza y el alma va detrás, intentando alcanzarlo. Tal vez hoy te sientes así. Tal vez despertaste con una sensación de peso, como si el ayer no se hubiera quedado atrás del todo. Hay cansancios que no se van con el sueño, preocupaciones que se cuelan en la mañana incluso antes de levantarse de la cama. La mente recuerda lo que falta, lo que no salió bien, lo que preocupa, y sin darnos cuenta empezamos el día reaccionando en lugar de decidir. Es como salir a la calle sin abrigo en medio del frío, como comenzar un viaje sin mirar el camino. Pero esta mañana puede ser distinta, no porque todo esté resuelto, sino porque el punto de partida puede cambiar. La mañana no es solo el inicio de actividades, es un territorio espiritual donde se define desde dónde vas a vivir las horas que siguen. No es lo mismo comenzar desde la prisa que comenzar desde la presencia. No es lo mismo abrir el día con el corazón apretado que abrirlo con el corazón dispuesto. No es lo mismo salir solo que salir acompañado. Quizá más de una vez llegaste al final del día sintiendo que todo fue demasiado, que reaccionaste como no querías, que te faltó paciencia o paz. Y al pensarlo bien, sabes que muchas de esas cosas no nacieron en el transcurso del día, sino en cómo empezó. Empezó sin pausa, sin conciencia, sin ese espacio interior donde el alma se acomoda antes de avanzar. Empezó en automático, como tantos otros días. Dios no te creó para vivir así, corriendo por dentro incluso cuando estás quieto por fuera. Él no te diseñó para cargar desde temprano con miedos, presiones y expectativas que no te corresponden. Te creó para caminar con sentido, para comenzar desde la confianza y no desde la ansiedad. Por eso este momento existe, para detener suavemente ese piloto automático y recordarte que hay otra forma de empezar. Hoy no necesitas correr más rápido, necesitas comenzar más consciente. No necesitas tener todas las respuestas al amanecer, necesitas tener el corazón en el lugar correcto. Puedes empezar el día escuchando la voz del mundo, o puedes empezar escuchando la voz que trae orden al caos. Puedes comenzar desde la urgencia o desde la certeza de que no estás solo. Y esa elección, aunque parezca pequeña, cambia todo el tono del día. Permítete reconocerlo sin culpa. Si estás cansado, Dios lo sabe. Si estás ansioso, Él lo ve. Si te sientes en automático, este es el punto exacto donde eso empieza a romperse. No para exigirte más, sino para ofrecerte algo mejor. Algo dentro de ti ya comenzó a despertarse al no salir corriendo. Y este despertar consciente abre espacio para que el día no sea simplemente otro más, sino una oportunidad nueva de caminar de otra manera, con otra paz, con otra compañía, con la certeza silenciosa de que hoy no tiene que ser igual a los demás días. Y mientras ese despertar interior comienza a tomar forma, es importante que lo que está ocurriendo ahora no pase desapercibido para ti. Este instante no es uno más dentro del flujo del día. No es un contenido que se escucha de fondo ni una palabra que se mezcla con otras mientras haces otra cosa. Hay momentos que no se repiten y que no pueden ser tratados como algo común,
porque llevan una intención más profunda. Este es uno de ellos, no porque las palabras tengan algo especial por sí solas, sino porque el espacio que se ha abierto en tu interior es real y ha sido preparado con cuidado. No llegaste aquí por inercia, ni porque simplemente necesitabas llenar un silencio. Hay una cita marcada que no aparece en calendarios ni en agendas visibles, pero que se reconoce cuando el corazón se detiene lo suficiente para percibirla. Dios sabe exactamente en qué punto te encuentras hoy. Conoce el ritmo con el que has venido caminando, las cargas que traes, las preguntas que no has formulado en voz alta. Y aún así, o precisamente por eso, decidió apartar este momento para acercarse de una manera distinta, más silenciosa, más íntima, más profunda. Este no es un video común, ni una oración automática que se repite sin conciencia. Es un umbral, es ese punto invisible donde lo cotidiano empieza a transformarse en algo sagrado. No porque cambien las paredes que te rodean, sino porque cambia la forma en la que estás presente. A veces, lo sagrado no se manifiesta con ruido ni con señales evidentes, sino con una quietud suave que te envuelve cuando dejas de correr por dentro. Cuando el alma se aquieta, Dios habla sin levantar la voz. Quizás estás acostumbrado a vivir el día entero en modo urgencia, pasando de una cosa a otra sin darte permiso para detenerte. Incluso cuando intentas orar, la mente sigue llena, el cuerpo tenso, el corazón inquieto. Pero este momento no te exige que hagas nada más. No te pide que entiendas todo ni que resuelvas nada. Solo te invita a permanecer, a reconocer que antes de actuar, antes de decidir, antes de responder a lo que el día te demande, hay algo que necesita ser honrado, la presencia que te acompaña. Hay encuentros que no se sienten espectaculares, pero que marcan un antes y un después. No porque algo externo cambie de inmediato, sino porque algo interno se reordena. Dios no siempre irrumpe, muchas veces se acerca, no invade, espera, y cuando encuentra un corazón dispuesto, aunque esté cansado o confundido, se hace presente de una manera que no necesita explicación. Lo que está ocurriendo ahora tiene ese carácter. No es casual, no es improvisado, no es genérico. Hay algo que fue separado específicamente para ti en este día, una porción que no le corresponde a nadie más. Tal vez no puedas nombrarlo todavía, tal vez no sepas explicar qué es lo que sientes o por qué este momento pesa distinto, pero hay una promesa implícita que comienza a afirmarse suavemente. Hoy no estás atravesando el día solo. Hay algo preparado que se irá revelando a medida que permanezcas, a medida que no te desconectes por dentro, a medida que no abandones este espacio antes de tiempo. Muchas veces perdemos lo que estaba destinado a nosotros, no por rechazo, sino por prisa. Este es un llamado a quedarte, no físicamente sino interiormente, a no salir corriendo de este punto de encuentro apenas termina una frase, a permitir que este momento sagrado se extienda un poco más dentro de ti, como una luz que no se apaga de golpe, sino que va iluminando lo que sigue. Cuando honras estos instantes, cuando decides no tratarlos como algo común, algo empieza a alinearse sin esfuerzo. No necesitas sentir algo extraordinario para que Dios esté obrando. A veces su obra más profunda ocurre cuando todo parece sencillo, cuando no hay espectáculo, cuando no hay presión, cuando solo hay un corazón que se queda. Permanece. No te desconectes ahora. Lo que ha sido apartado para ti no se revela en la prisa, sino en la continuidad. Y este espacio que acabas de reconocer es la base sobre la cual lo que viene después podrá sostenerse con mayor claridad, con mayor paz, con una confianza que no nace del control, sino de saber que hay una presencia caminando contigo desde este punto en adelante. Y desde este lugar donde el corazón ya no está corriendo, donde algo empezó a aquietarse sin que te dieras cuenta, es posible dar el siguiente paso con más suavidad. No un paso hacia afuera, sino hacia adentro,
porque antes de entregar el cuerpo al movimiento del día, hay una entrega más profunda que necesita ocurrir. Como cuando al amanecer se abren las ventanas y la luz empieza a entrar poco a poco, sin violencia, iluminando lo que durante la noche quedó desordenado. Así también este momento permite que una luz tranquila vaya entrando en tu interior, no para juzgar lo que encuentra, sino para darle forma. Tal vez tu mente despertó llena, con pensamientos superpuestos, con decisiones pendientes, con preguntas que todavía no tienen respuesta. Hay días que comienzan como una habitación revuelta, donde todo parece estar fuera de lugar y no sabes por dónde empezar. Intentas ordenar una cosa y otra se cae. Piensas en resolver algo y aparece una nueva preocupación. Eso agota antes de tiempo. Pero cuando permites que Dios entre en ese espacio, no como un espectador, sino como quien sabe ordenar sin apurarse, algo empieza a acomodarse sin esfuerzo. Entregar el día no es renunciar a vivirlo, es elegir desde dónde vivirlo. Es reconocer que el tiempo que tienes por delante no es solo una sucesión de horas, sino un camino que puede ser recorrido con dirección. Como quien enciende una lámpara antes de salir en la oscuridad, no para correr más rápido, sino para no tropezar. La luz no elimina el camino, pero permite verlo con claridad, y esa claridad trae descanso incluso antes de avanzar. Quizás llevas días tomando decisiones desde el cansancio, respondiendo desde la presión, eligiendo con la mente saturada. Eso pesa. Por eso esta entrega inicial no es un acto simbólico vacío, es una necesidad real del alma. Es decir, incluso sin palabras elaboradas, que no quieres llevar todo solo, que no necesitas tener el control absoluto, que hay una sabiduría mayor capaz de dar orden donde ahora hay ruido. Cuando colocas en manos de Dios el tiempo que viene, algo se suelta por dentro. La urgencia pierde fuerza, la respiración se hace más profunda, el corazón deja de sentirse expuesto. No porque desaparezcan las responsabilidades, sino porque ya no están todas sobre tus hombros. Hay un abrigo invisible que comienza a sentirse, como cuando encuentras refugio antes de que llegue la tormenta. No sabes aún cómo será el día, pero sabes que no lo enfrentarás sin cobertura. Entregar la mente es permitir que los pensamientos se desaceleren, que no todo tenga que resolverse ahora, que no cada idea necesite una respuesta inmediata. Hay pensamientos que se ordenan solos cuando dejan de ser empujados. Hay decisiones que se aclaran cuando no nacen desde la ansiedad. Dios no compite con tu mente, la aquieta, no la apaga, la alinea. Y en esa alineación aparece una paz que no depende de entenderlo todo. También hay decisiones que aún no ves, conversaciones que todavía no imaginas, caminos que se abrirán más adelante. Entregarlos ahora no es pasividad, es confianza. Es reconocer que el día no es una carga que debes sostener desde el inicio, sino un recorrido que puede ser guiado paso a paso. Como quien sigue una ruta sabiendo que hay señales, aun cuando no todas están visibles desde el comienzo. Este momento no busca exigirte más, sino aliviarte. No pide que te esfuerces, sino que descanses un poco antes de avanzar. Cuando el caos encuentra orden, aunque sea en silencio, el alma respira distinto, y ese primer alivio es real. No es euforia, no es emoción pasajera. Es una calma suave que se instala y te acompaña, preparando el terreno para seguir caminando con más claridad, con menos peso, con la sensación íntima de que el día, tal como venga, puede ser atravesado desde un lugar más seguro, más estable, más acompañado. Y desde ese alivio inicial que comienza a sentirse, aparece con más claridad aquello que muchas veces intentamos ignorar cuando el día avanza demasiado rápido, el cansancio que no se fue con el descanso. Hay agotamientos que no tienen que ver solo con el cuerpo, sino con todo lo que se ha venido acumulando por dentro. Noches en las que el cuerpo estuvo acostado, pero la mente siguió despierta. Momentos en los que cerraste los ojos, pero los pensamientos no se apagaron. Preocupaciones que se sentaron a tu lado en la oscuridad y no te dejaron dormir en paz.
Dios sabe cuántas veces amaneciste así, con la sensación de no haber descansado del todo, como si la noche hubiera sido corta, aunque el reloj diga lo contrario. Hay cansancios que vienen de batallas invisibles, de esfuerzos constantes, de tener que sostener cosas durante demasiado tiempo sin mostrar debilidad. A veces el día empieza y el cuerpo ya se siente pesado, la motivación baja, la paciencia limitada. No es falta de fe, no es pereza, es desgaste. Es el peso del ayer entrando en el hoy sin haber sido soltado. Son palabras no dichas, decisiones difíciles, responsabilidades prolongadas, decepciones que no se resolvieron del todo. Todo eso se va acumulando como capas que aprietan el alma y hacen que cada mañana cueste un poco más. Quizás te acostumbraste a funcionar así, a levantarte cansado y seguir adelante como si fuera normal, a sonreír mientras por dentro estás agotado, a cumplir con lo necesario sin preguntarte cómo estás realmente. Pero Dios no es indiferente a ese estado. Él no espera que salgas a enfrentar el día herido, desgastado, sin fuerzas. No te pide que ignores el cansancio ni que lo tapes con voluntad. Te invita a reconocerlo y a traerlo aquí, a este espacio donde no hace falta fingir. Antes de cualquier batalla, incluso antes de cualquier decisión importante, hay un descanso que no se negocia. No un descanso que huye de la vida, sino uno que la prepara. Como el guerrero que se detiene un momento antes de salir al campo, no por miedo, sino para ajustar la armadura, para respirar, para recordar quién pelea a su lado. Dios se presenta aquí como ese descanso previo, como ese lugar seguro donde el alma puede soltar el peso sin sentirse culpable. Tal vez hoy no tienes la energía que quisieras. Tal vez te sientes emocionalmente agotado, espiritualmente cansado, mentalmente saturado. Y aún así, estás aquí. Eso ya dice algo. Dice que, incluso cansado, sigues buscando. Y Dios honra ese gesto. Él no te llama a la batalla sin antes ofrecerte reposo. No te envía al día sin antes cubrir tus heridas. No te empuja, te sostiene. Permitir que Dios toque ese cansancio no significa que todo se resolverá de inmediato, pero sí significa que no tienes que seguir cargándolo solo. Hay descansos que ocurren sin dormir, hay alivios que llegan sin huir, hay fuerzas que se renuevan no por esfuerzo humano sino por presencia. Cuando te permites estar aquí, reconociendo tu agotamiento sin vergüenza, algo empieza a sanarse suavemente, como una herida que deja de sangrar cuando por fin es cubierta. Este momento no exige que te levantes fuerte, solo que no salgas herido. No necesitas enfrentar el día desde la extenuación, sino desde un descanso que nace por dentro. Y esa es una promesa silenciosa que comienza a cumplirse ahora mismo. El cansancio no tiene la última palabra. No todo lo que pesa debe acompañarte hoy. Hay cosas que pueden quedarse aquí, reposando, mientras tú sigues adelante con un corazón un poco más liviano, un paso más firme, una certeza más clara de que no tienes que luchar desde el agotamiento, porque no caminas solo y no sales al día sin haber sido cuidado primero. Y desde ese descanso que comienza a cubrir lo que estaba herido, aparece con más claridad otra carga que muchas veces no se ve, pero se siente todo el tiempo. Es esa tensión constante que acompaña cada pensamiento, esa necesidad de anticiparse a todo, de prever cada resultado, de no dejar nada al azar. La ansiedad no siempre grita, a veces se presenta en silencio, como una mochila invisible que llevas puesta desde hace tanto tiempo que ya olvidaste cómo se siente caminar sin ella. Está ahí cuando despiertas, cuando planeas el día, cuando intentas descansar y no puedes, cuando sientes que si no tienes el control, todo puede desmoronarse. Quizá has aprendido a vivir así, a cargar con todo por dentro, mientras por fuera sigues funcionando, a pensar que estar siempre alerta es una forma de protección, que controlar cada detalle te mantiene a salvo. Pero ese control, aunque parezca firme, es una seguridad frágil. Promete estabilidad, pero roba paz.
Te hace creer que si sostienes todo con fuerza suficiente, nada se caerá, cuando en realidad te va agotando poco a poco. El corazón se tensa, la mente no descansa, el cuerpo vive en un estado constante de vigilancia. Y así, incluso en los momentos tranquilos, no logras relajarte del todo. Dios no te creó para vivir así, con el alma siempre en guardia, como si el mundo dependiera exclusivamente de tus manos. Hay una diferencia profunda entre responsabilidad y carga, entre cuidado y control. Tú puedes ser responsable sin cargarlo todo. Puedes cuidar sin asfixiarte, pero para eso hay algo que necesita soltarse. No de golpe, no con violencia, sino con una confianza que se aprende paso a paso. Este es uno de esos momentos donde la liberación no llega por entender más, sino por entregar. Como cuando al final del día te quitas una mochila pesada y sientes inmediatamente cómo el cuerpo se endereza, cómo los hombros bajan, cómo la respiración cambia. Así también ocurre por dentro cuando decides no sostener más lo que no te corresponde. Hay cargas que nunca fueron pensadas para tus fuerzas. Hay preocupaciones que no nacieron para vivir dentro de tu pecho. Y aún así, las has llevado creyendo que era tu deber. Aquí no se te pide que ignores la realidad ni que vivas despreocupado. Se te invita a hacer una transferencia, a mover simbólicamente esas cargas de un lugar a otro, a reconocer con honestidad qué cosas te generan ansiedad, qué pensamientos se repiten, qué escenarios te roban la calma incluso antes de suceder, y luego sin discursos largos, sin fórmulas complicadas, permitir que eso salga de tus manos, no porque dejen de existir, sino porque pasan a estar sostenidas por alguien que no se cansa. Soltar no siempre es un acto visible, a veces ocurre en lo profundo, como un suspiro que se libera, como un nudo que se afloja sin hacer ruido. Puede que no sientas un cambio inmediato en las circunstancias, pero sí en el interior. La mente deja de empujar tanto, el corazón se siente menos apretado. La ansiedad pierde un poco de fuerza cuando deja de ser alimentada por el control constante, y en ese espacio nuevo empieza a entrar una paz que no nace de tener todo resuelto, sino de no tener que sostenerlo todo. Tal vez te sorprenda darte cuenta de cuánto estabas cargando, de cuántas cosas intentabas controlar sin darte permiso para descansar. Este es un momento clave, aunque no se note por fuera. Es el instante en el que algo se suelta por dentro, no porque ya no importe, sino porque ya no te domina, no porque seas débil, sino porque confías. Y esa confianza no te quita responsabilidad, te devuelve libertad. Permítete este gesto interior. No te apresures a retomar el control. Quédate un poco en esta sensación más liviana, en esta respiración que se hace más profunda, en este silencio donde el alma descansa de tanto sostener. Lo que viene después se camina mejor cuando no llevas una mochila invisible a la espalda, y este acto de soltar, aunque parezca pequeño, prepara el corazón para seguir avanzando con menos ansiedad, con más claridad, con la certeza íntima de que no todo depende de ti y de que al soltar no pierdes nada esencial, sino que recuperas algo que hacía tiempo necesitabas. Y desde ese gesto interior de soltar lo que pesaba, nace de forma casi natural una necesidad profunda de seguridad. No una seguridad construida desde el miedo, sino una que envuelve sin apretar, que cuida sin asfixiar. Porque cuando dejas de sostenerlo todo por tus propias fuerzas, el corazón empieza a preguntarse quién cuida ahora el camino, quién guarda los pasos que aún no has dado, quién vela por lo que no alcanzas a ver. Y es ahí donde la presencia de Dios deja de sentirse solo como alivio y empieza a percibirse como protección. Hay peligros que reconocemos con facilidad, situaciones que vemos venir, escenarios que nos preocupan porque son evidentes. Pero también hay otros que no se anuncian, pensamientos que se filtran sin permiso, emociones que se alteran de repente, decisiones pequeñas que parecen inofensivas y terminan marcando el rumbo del día.
Vivimos rodeados de estímulos, de palabras, de presiones externas e internas, y muchas veces no somos conscientes de cuánto impactan en nuestro interior. Por eso, la protección que el alma necesita no es parcial, tiene que ser integral. Dios no cuida solo lo que se ve. Él guarda lo que sucede en la mente cuando nadie más lo nota. Protege el corazón cuando las emociones se mueven sin orden. Acompaña los pasos cuando el camino se vuelve confuso. Su cuidado no es un muro que encierra, es un cerco que rodea, un escudo que se adapta, una cobertura que se extiende sobre todo lo que eres y todo lo que harás hoy. No se limita a evitar daños visibles, también preserva la paz, la claridad y la dirección interior. Quizás no siempre te detienes a pensar en cuántas cosas atraviesan tu mente a lo largo del día, cuántas voces intentan influir, cuántas decisiones se toman casi sin darte cuenta, pero este momento crea un espacio donde todo eso puede ser colocado bajo una misma cobertura, como cuando te resguardas antes de salir en medio de un clima incierto, no porque esperes lo peor, sino porque sabes que estar preparado cambia la manera de caminar. Así también, sentirte guardado por Dios no te vuelve temeroso, te vuelve consciente y confiado. Hay una paz distinta cuando sabes que no avanzas desprotegido. No significa que no habrá desafíos, significa que no te enfrentarán solo. No significa que no habrá decisiones complejas, significa que no tendrás que tomarlas sin guía. La protección de Dios no elimina la realidad, pero la atraviesa contigo. Envuelve tus pensamientos para que no se desordenen, sostiene tus emociones para que no se desborden, ilumina tus decisiones para que no nazcan desde el impulso o el temor. Este cuidado no se siente como una barrera rígida, sino como una presencia constante que acompaña cada movimiento. Es la certeza silenciosa de que hay ojos atentos cuando los tuyos se cansan, de que hay una mano firme cuando el camino parece inestable, y esa sensación empieza a asentarse poco a poco, sin ruido, sin dramatismo, como una convicción profunda que dice: no estoy expuesto, no estoy a la intemperie, no estoy solo. Permitir esta protección no es un acto pasivo, es una decisión interior. Es reconocer que hay aspectos de tu vida que no necesitas. Vigilar con ansiedad porque ya están cubiertos. Es caminar sabiendo que incluso lo que no controlas está siendo guardado. Y esa certeza transforma la forma en que miras el día que tienes por delante. La mente se relaja, el corazón se estabiliza, los pasos se vuelven más firmes. Quédate un momento en esta sensación. No apresures el siguiente movimiento. Deja que la idea de estar guardado se asiente, que envuelva tu interior como un abrigo que no pesa. Desde aquí, desde esta seguridad tranquila, se camina distinto. Las decisiones ya no nacen desde el miedo, sino desde la confianza. Los caminos ya no se ven amenazantes, sino transitables. Y esta protección que ahora percibes no es algo que se quede atrás cuando avances, es algo que se mueve contigo, preparándote para seguir adelante, con un corazón más estable, más sereno, más dispuesto a escuchar y a discernir lo que viene después. Y desde esa seguridad tranquila que te envuelve por dentro, comienza a surgir algo que el alma necesita profundamente para avanzar sin temor: claridad. No una claridad ruidosa ni forzada, sino esa que se va asentando cuando ya no estás a la defensiva, cuando sabes que no caminas desprotegido. Porque muchas veces no es la falta de fuerza lo que nos confunde, sino la cantidad de decisiones que se acumulan, algunas grandes, otras pequeñas, pero todas exigiendo algo de nosotros. Elegir qué decir, qué callar, por dónde ir, cuándo avanzar, cuándo detenerse. Y ese constante elegir, cuando no está guiado, termina agotando y nublando el interior. Hay días en los que las decisiones parecen evidentes y otros en los que incluso lo más simple se vuelve pesado. ¿Qué responder? ¿A quién escuchar? ¿Qué camino tomar? ¿Qué pensamiento alimentar?
La mente recibe muchas voces a lo largo del día. Algunas vienen de la experiencia, otras del miedo, otras de la presión externa, otras de expectativas que no siempre son propias. Y si no hay discernimiento, todas suenan igual de fuerte. Por eso esta claridad no nace de analizar más, sino de escuchar mejor. Dios no grita para dirigir, no empuja para corregir. Su guía suele llegar como una convicción suave que no genera ansiedad. Cuando estás alineado, lo que es correcto trae paz, incluso si exige valentía. Y lo que no lo es, aunque parezca atractivo, genera una inquietud difícil de ignorar. Aprender a reconocer esa diferencia es parte del camino. No se trata de no equivocarse nunca, sino de no decidir desde la confusión o la prisa. Hoy hay decisiones que tomarás casi sin darte cuenta. Palabras que elegirás, reacciones que aparecerán, caminos que se abrirán frente a ti. Algunas marcarán poco, otras tendrán más peso del que imaginas, pero no necesitas cargar con esa responsabilidad solo. Hay una sabiduría disponible que no viene del esfuerzo mental, sino de una presencia que acompaña. Cuando permites que Dios esté presente en tus elecciones, incluso las más simples, algo cambia en la forma en que decides. Saber cuándo actuar y cuándo esperar es una de las mayores expresiones de sabiduría. No todo se resuelve avanzando, no todo se soluciona deteniéndose. Hay momentos para hablar y momentos para guardar silencio, momentos para insistir y momentos para soltar. Y ese equilibrio no se aprende en un día, se cultiva en espacios como este, donde el corazón se aquieta lo suficiente para escuchar más allá del ruido. Tal vez has sentido en otras ocasiones que te equivocaste por apresurarte o que perdiste oportunidades por miedo a moverte. Esas experiencias dejan huella y a veces hacen que el presente se viva con inseguridad. Pero hoy no tienes que decidir desde el recuerdo del error ni desde la presión de acertar. Puedes decidir desde la compañía, desde la certeza de que no estás solo en el proceso, de que hay una guía constante incluso cuando no es evidente. Dios no te promete un camino sin decisiones, pero sí te ofrece caminar contigo en cada una. No te exige perfección, te ofrece dirección. No te abandona cuando dudas, te acompaña mientras aprendes. Y esa verdad comienza a afirmarse suavemente dentro de ti. Hoy no tienes que acertar solo, hoy no tienes que cargar con la incertidumbre sin apoyo, hoy no tienes que confiar únicamente en tu propia comprensión. Permite que esta claridad se asiente poco a poco. No intentes forzar respuestas inmediatas. Algunas decisiones se aclararán mientras caminas, otras mientras esperas. La sabiduría no siempre llega como una solución rápida, a veces llega como una paz que te indica que ese es el paso correcto, y esa paz se convierte en una señal confiable cuando aprendes a reconocerla. Desde aquí, desde esta claridad serena, el día se vuelve más transitable. No porque todo esté definido, sino porque sabes que cada elección puede ser acompañada, que cada cruce de caminos puede ser iluminado, que incluso si dudas, no estarás solo en la duda. Y esa certeza interior prepara tu corazón para seguir avanzando con menos miedo, con más atención, con la confianza profunda de que hay una dirección disponible para ti paso a paso, decisión tras decisión, a lo largo de todo este día que continúa abriéndose delante de ti. El cuidado que Dios restaura en tu interior no se queda detenido en ti. De manera casi silenciosa, comienza a buscar salida, a extenderse hacia aquello que forma parte de tu historia cotidiana. Y en ese movimiento natural aparecen los rostros, los nombres, los espacios donde tu vida se desarrolla cuando nadie más está mirando. La familia, el hogar, es el lugar donde eres quien eres sin filtros, donde el alma se muestra tal como está. No importa cómo esté conformada tu familia, ni cuán compleja haya sido tu historia. Este momento los alcanza porque forman parte de ti. El hogar es mucho más que un techo o una dirección. Es el ambiente donde se depositan palabras, gestos, silencios, emociones acumuladas. Es el lugar donde el cansancio se manifiesta sin pedir permiso
y donde la esperanza también puede volver a levantarse. Hay hogares que respiran paz y otros que cargan tensiones invisibles, no porque falte amor, sino porque hay heridas antiguas, patrones repetidos, cargas que han pasado de generación en generación sin ser nombradas. Dios no es ajeno a eso. Él ve lo que se vive dentro de cada casa, incluso lo que se ha normalizado con el tiempo. Consagrar la familia y el hogar no es un acto religioso distante, es una necesidad profunda. Es reconocer que el ambiente donde vives influye en tu corazón y que tu corazón también influye en ese ambiente. Cuando Dios entra en ese espacio, no lo hace para juzgar, sino para ordenar, para sanar, para romper ciclos que parecían inevitables. Hay palabras que se dijeron durante años y dejaron marca, actitudes que se repitieron sin cuestionarse, formas de amar, de discutir, de callar, que se heredaron sin ser elegidas. Y aún así, hoy hay una posibilidad diferente. Este es un punto de quiebre silencioso. No hace falta levantar la voz para que algo cambie. Basta con traer a la luz aquello que siempre se dejó en la sombra. Dios puede tocar el clima espiritual del hogar, suavizar tensiones, traer entendimiento donde hubo confusión, paz donde hubo desgaste. No importa si algunos miembros de tu familia no están presentes físicamente o si las relaciones no están como quisieras. La consagración comienza en el corazón y desde ahí se expande. Hay patrones que no fueron tuyos, pero te afectaron. Miedos que aprendiste sin darte cuenta, reacciones que heredaste, silencios que se repitieron. Dios no te señala por eso, pero sí te ofrece algo distinto. Contigo esas cadenas pueden detenerse. No por fuerza humana, sino por una decisión interior que dice: hasta aquí llega lo que me dañó, a partir de aquí comienza algo nuevo. Esa decisión tiene peso espiritual real, aunque nadie más la vea. Cuando colocas tu hogar en las manos de Dios, estás permitiendo que su presencia habite los espacios cotidianos, que esté en las conversaciones, en las decisiones, en los momentos simples y también en los difíciles. El ambiente empieza a cambiar cuando deja de estar cargado solo por emociones humanas y empieza a ser cubierto por una paz que no depende de todos estar de acuerdo, sino de una presencia que ordena por dentro. Este también es un momento de comunidad, aunque no puedas verla. Muchos están haciendo esta misma oración, trayendo a su familia, a su casa, a su historia. Por eso hay algo poderoso en declarar, incluso con pocas palabras, esa intención. Escribir en los comentarios una frase sencilla como mi hogar no es un gesto vacío, es una forma de colocar ese espacio en un altar colectivo, de decir que no caminas solo, que tu familia no está aislada, que hay una cobertura que se extiende más allá de lo individual. Permite que esta consagración se asiente. No busques resultados inmediatos ni cambios forzados. Lo que Dios hace en lo profundo suele manifestarse primero en lo invisible. El clima se suaviza, las reacciones cambian, el corazón se vuelve más dispuesto. Y desde ese hogar tocado por la presencia se empieza a mirar el día con otros ojos, incluyendo el trabajo, las responsabilidades y todo aquello que sostiene la vida cotidiana, sabiendo que no solo tú has sido cuidado, sino también el espacio donde tu vida se desarrolla. Ese cuidado que alcanza el hogar también se extiende de manera natural hacia todo aquello que sostiene la vida cotidiana. El trabajo, el sustento, las responsabilidades económicas, las preocupaciones que muchas veces no se dicen en voz alta, pero que acompañan cada decisión. Porque aunque el corazón esté más sereno y el ambiente más cubierto, el temor al mañana suele aparecer cuando se piensa en lo material, en lo que falta, en lo que no alcanza, en lo que parece inestable. Dios no ignora ese miedo. Él sabe que muchas veces la ansiedad no nace de grandes tragedias, sino de cuentas que no cierran, de ingresos inciertos, de esfuerzos que parecen no dar fruto. Hay días en los que el trabajo pesa más de lo normal, no solo por la carga física, sino por la presión interna de tener que producir, rendir, sostener.
Días en los que te preguntas si será suficiente, si lo que haces alcanzará, si el futuro será más estable que el presente. Es un miedo silencioso, constante, que no siempre se expresa, pero que se siente en el pecho cuando piensas en el mañana. Y ese miedo no te hace débil, te hace humano. Dios lo conoce y no lo desprecia. El trabajo no es solo una actividad para generar ingresos, es un campo espiritual donde se ponen en juego la confianza, la paciencia y la esperanza. Cada jornada, cada esfuerzo, cada tarea repetida tiene un peso que va más allá de lo visible. A veces parece que todo depende del sistema, del mercado, de decisiones ajenas, de circunstancias que no controlas. Y cuando eso ocurre, el corazón se inquieta, porque lo que sostiene parece frágil. Pero hay una verdad más profunda que comienza a afirmarse aquí. El cielo no ha perdido su dirección, ni ha olvidado dónde estás. Dios está por encima de los sistemas, de las economías cambiantes, de las estructuras que hoy funcionan y mañana no. Eso no significa que ignores la realidad ni que dejes de trabajar con responsabilidad. Significa que tu fuente no se limita a lo que ves. Hay una provisión que no depende únicamente de tu fuerza ni de las condiciones externas. Hay una fidelidad que no se agota cuando los números no cuadran. Y esa certeza empieza a traer una esperanza concreta, no ilusoria, una confianza que no se basa en garantías humanas, sino en una presencia que sostiene incluso cuando todo parece incierto. Tal vez has trabajado duro y no has visto los resultados que esperabas. Tal vez sientes que das mucho y recibes poco, que te esfuerzas y aún así vives con preocupación. Dios ve ese esfuerzo. Nada de lo que haces pasa desapercibido para Él. Cada paso, cada intento, cada jornada tiene valor. La provisión no siempre llega de la forma que imaginamos, pero llega en el momento necesario. A veces se manifiesta como una oportunidad inesperada, otras como una puerta que se abre, otras como la capacidad de resistir sin quebrarse. Y esa provisión comienza a percibirse cuando el corazón deja de vivir dominado por el miedo. Este momento no te promete riqueza instantánea ni soluciones mágicas. Te ofrece algo más sólido, la seguridad de que no estás solo sosteniendo tu vida, que el cielo no se ha desconectado de tu realidad, que Dios sigue atento a lo que necesitas, incluso a aquello que te preocupa en silencio. Cuando colocas el trabajo y el sustento en sus manos, algo se ordena por dentro. El temor pierde autoridad. La ansiedad deja de marcar el ritmo. La mente se abre a posibilidades que antes no veía. Trabajar desde esta confianza cambia la manera de enfrentar el día. Ya no lo haces solo para sobrevivir, sino con la certeza de que tu esfuerzo tiene sentido, que no estás luchando contra el vacío. Incluso en medio de sistemas inestables, hay una fuente que permanece. Incluso cuando el panorama es incierto, hay una promesa que no se rompe. El cielo no perdió tu dirección, no olvidó tu nombre, no dejó de mirar tu realidad. Permite que esta esperanza se asiente, no como una emoción pasajera, sino como una convicción tranquila que te acompaña mientras sigues adelante. Desde aquí, el trabajo deja de ser solo una carga y se convierte en un espacio donde la confianza se practica. Y con esa confianza, el corazón se prepara para mirar más allá de sí mismo, para reconocer que así como tú has sido sostenido, hay otros que también necesitan ser llevados en oración, ampliando aún más el alcance de este cuidado que comenzó en tu interior y ahora se extiende hacia todo lo que forma parte de tu vida. El corazón que ha sido sostenido comienza a mirar más allá de sí mismo, casi sin esfuerzo. Cuando la preocupación personal pierde fuerza, aparece un espacio nuevo donde caben los demás, no como una obligación espiritual, sino como un movimiento natural del amor que ha sido recibido. Porque nadie puede ser cuidado profundamente sin que algo dentro quiera extender ese cuidado. Y es aquí donde la oración deja de ser solo refugio personal y se transforma en intercesión, en un acto silencioso de amor que conecta historias, nombres y realidades distintas.
Hay personas que viven contigo en el pensamiento, aunque no estén físicamente cerca. Rostros que aparecen cuando el día se aquieta, nombres que vuelven una y otra vez, situaciones que sabes que no están bien, aunque no siempre se hablen. Cada uno carga su propia lucha, su propio cansancio, su propia espera. Algunos atraviesan enfermedades, otros conflictos familiares, otros decisiones difíciles, otros simplemente una soledad que pesa más de lo que admiten. Dios conoce cada una de esas historias con una profundidad que nosotros no alcanzamos, y aún así nos invita a traerlas delante de Él, no porque Él no sepa, sino porque al hacerlo participamos de su cuidado. Orar por otros es una forma de salir del centro sin perderse. Es reconocer que el mundo no gira solo alrededor de lo que nos pasa y que el amor se fortalece cuando se comparte. Cuando intercedes, tu corazón se expande, se vuelve más sensible, menos encerrado. No necesitas palabras elaboradas ni discursos largos. A veces basta con traer un nombre, con imaginar un rostro, con ofrecer un suspiro sincero. Esa intención tiene peso espiritual real, aunque nadie más la vea. Tal vez conoces a alguien que hoy no puede orar, alguien cuya fe está débil, alguien que no encuentra fuerzas ni siquiera para pedir ayuda. En esos momentos la intercesión se convierte en un puente. Tú sostienes delante de Dios lo que esa persona no puede sostener ahora. Y ese gesto no es pequeño. Hay cargas que se alivian cuando alguien más las presenta con amor. Hay caminos que se aclaran cuando otro intercede sin juzgar. Este es un momento para ampliar el círculo, para dejar que el cuidado recibido se convierta en cuidado ofrecido, para pensar en quienes están atravesando procesos silenciosos, en quienes no aparecen en titulares ni piden atención, pero necesitan ser recordados. Dios escucha cada nombre traído con sinceridad, cada intención presentada sin interés propio. La oración que nace del amor no se pierde, se deposita como una semilla que germina en el tiempo adecuado. Aquí también ocurre algo que va más allá de lo individual. Aunque no puedas ver a quienes están orando contigo, no estás solo en este acto. Muchas personas, en distintos lugares, están trayendo nombres, historias, intenciones. Por eso este espacio se convierte en un altar colectivo, donde las necesidades se unen y la intercesión se multiplica. Escribir un nombre, una situación, una intención en los comentarios no es solo una acción visible, es una declaración de fe compartida. Es decir, esta persona importa, esta historia no está sola, esta carga es sostenida en comunidad. No tengas miedo de hacerlo simple, un nombre basta, una palabra basta. Dios entiende lo que hay detrás de cada mención, y al hacerlo, algo también se ordena en 1900 ti. El ego se diluye, la empatía crece, el corazón se vuelve más amplio. Orar por otros no te quita fuerzas, te conecta con una fuente más profunda. Te recuerda que el amor no se agota cuando se comparte, se fortalece. Permite que este momento se llene de nombres y rostros, de historias conocidas y de aquellas que solo Dios entiende por completo. Deja que la intercesión fluya sin prisa, sin presión. Hay algo poderoso ocurriendo cuando el corazón se abre de esta manera, y mientras sostienes a otros en oración, algo en tu interior también es sostenido, preparando el ambiente para sellar todo lo que ha sido entregado, para guardar este día bajo una cobertura que no se rompe y que acompaña cada paso que aún queda por dar. Todo lo que ha sido traído hasta aquí, cada intención, cada nombre, cada carga soltada y cada cuidado ofrecido, no queda suspendido en el aire. Nada se pierde, nada queda expuesto, nada permanece abierto sin resguardo. Hay un momento en el que el corazón necesita saber que lo entregado no solo fue escuchado, sino también guardado. Y ese momento ocurre ahora, de una forma silenciosa, profunda, casi imperceptible, como cuando se cierra una puerta con suavidad para proteger lo que hay dentro. Dios no recibe las cosas de manera desordenada. Él cuida lo que se le confía.
cada oración que salió con sinceridad, cada pensamiento que fue colocado sin saber cómo se resolvería, cada persona mencionada con amor. Todo es recogido y envuelto con atención. No hay descuidos en su cuidado. Lo que fue puesto en sus manos no queda vulnerable, no queda a medio camino, no queda dependiendo de fuerzas humanas. Es sellado con una presencia que permanece incluso cuando ya no estás pensando conscientemente en ello. Este sellamiento no se siente como una clausura rígida, sino como una cobertura viva. Es la sensación de que el día ya no está expuesto a la deriva, de que no caminas con asuntos abiertos que te persiguen por dentro. Hay una diferencia entre olvidar algo y entregarlo. Lo olvidado regresa, lo entregado descansa, y cuando descansa deja de pesar. Por eso esta paz que comienza a asentarse no es emoción pasajera, es estabilidad. No depende de que todo esté resuelto, sino de saber que todo está cuidado. Hay pensamientos que antes giraban sin control y ahora se aquietan. Hay emociones que estaban tensas y ahora encuentran un lugar seguro. Hay decisiones que fueron presentadas y ya no necesitan ser empujadas mentalmente. Todo queda bajo una misma cobertura, como un campo protegido antes de la noche. No importa lo que el día traiga después, no importa si aparecen imprevistos o cambios, lo esencial ya está guardado. Nada importante queda fuera. Dios no solo cuida el inicio del día, también cuida su desarrollo y su cierre. Él acompaña lo visible y lo invisible, lo que recuerdas y lo que olvidas. Este sellamiento no te desconecta de la realidad, te conecta con una paz que camina contigo. Es una paz que no exige atención constante, que no necesita ser sostenida con esfuerzo, simplemente está. Y al estar, ordena. Puede que más tarde tu mente intente retomar preocupaciones, que surjan pensamientos repetidos o dudas, pero algo habrá cambiado. No volverán con la misma fuerza, no ocuparán el mismo espacio, porque ahora hay un límite interior, un cuidado establecido, una certeza que dice sin palabras: esto ya fue entregado, esto ya está cubierto, esto no depende solo de mí. Permanece un instante en esta sensación. No hay prisa por seguir. La paz estable no empuja, acompaña. No acelera, sostiene. Es como el fondo tranquilo de un lago que no se agita aunque la superficie se mueva. Desde aquí, el día puede continuar sin fragmentarse, sin perder el sentido, sin dejar cabos sueltos por dentro. Todo lo que necesitaba ser puesto en manos seguras, ya lo fue. Todo lo que debía ser cuidado, está siendo cuidado. Y mientras esta cobertura se afirma, el corazón empieza a comprender que no es necesario entrar y salir de la presencia constantemente. Hay una continuidad posible, una forma de seguir caminando sin romper este estado interior. La paz no termina aquí, se extiende, no se queda en este momento, se mueve contigo. Y esa conciencia prepara suavemente el paso siguiente, donde la vida sigue, pero ya no desde la inquietud, sino desde una presencia que permanece incluso cuando avanzas, y desde este lugar donde el corazón ya no está en tensión, donde no hay necesidad de correr ni de explicar nada. Es importante no romper de golpe este hilo interior que se ha ido tejiendo. La presencia no es algo que se enciende y se apaga como una luz, es más parecida a un perfume suave que permanece en el ambiente incluso cuando ya no estás pensando en él. Por eso, no es momento de salir de aquí abruptamente, como quien se levanta de la mesa antes de terminar la conversación, sino de aprender a permanecer, a dejar que este estado interior se extienda un poco más y se convierta en forma de vida. Dios no busca visitas rápidas ni encuentros apurados. Él habita en la continuidad, en el ritmo constante de quienes vuelven una y otra vez, no por obligación, sino porque han descubierto que aquí el alma respira distinto. Permanecer no significa quedarse quieto sin hacer nada. Significa seguir caminando con esta conciencia despierta, llevar este tono al resto del día, permitir que cada paso conserve algo de este silencio lleno de sentido que ahora te envuelve. Quizá te has dado cuenta de que cuando oras así,
cuando no sales, corriendo, algo dentro se ordena de manera más profunda. No es solo alivio momentáneo, es un ajuste interno que se va haciendo hábito. Y los hábitos del alma no se construyen en un solo encuentro, sino en la repetición amorosa de volver al mismo lugar, día tras día, aun cuando las emociones no sean intensas, aun cuando el día anterior haya sido pesado o confuso. Hay una fidelidad silenciosa que transforma más que los impulsos esporádicos. No estás solo en este camino, aunque ahora escuches en silencio, hay muchas otras personas que también están aprendiendo a comenzar, a atravesar y a cerrar sus días de esta manera. Corazones distintos, historias distintas, pero una misma búsqueda. Eso crea algo que va más allá de lo individual, una especie de comunidad invisible donde cada uno ora desde su lugar, pero todos beben de la misma fuente. Saber que otros también están aquí, en esta misma sintonía, fortalece sin que te des cuenta. Por eso es tan importante no cortar este momento como si fuera un contenido más que se consume y se deja atrás. Esto no termina, se continúa. Así como una oración lleva naturalmente a la siguiente, como una respiración llama a otra respiración, este tiempo abre la puerta a un espacio más amplio donde puedes seguir permaneciendo. No porque sea necesario, sino porque es bueno, porque cuando el alma encuentra un lugar seguro, no tiene prisa por irse. Tal vez ahora mismo no necesitas más palabras, sino seguir habitando este clima, dejar que lo que ya fue sembrado eche raíces. Y hay momentos preparados precisamente para eso, para no salir de golpe, para permitir que la presencia siga trabajando sin interrupciones, como cuando una música no se corta de repente, sino que da paso a otra que mantiene el mismo tono y profundiza la experiencia. Si sientes que este tiempo te ha hecho bien, que algo dentro se aquietó o se alineó, no lo pierdas rompiendo el ritmo. Permítete continuar, como quien sigue caminando por el mismo sendero porque sabe que todavía hay más claridad adelante. Lo que viene no es otra cosa distinta, es una extensión natural de lo que ya estás viviendo ahora, una manera de seguir permaneciendo sin volver al ruido. La vida espiritual no se sostiene por grandes gestos aislados, sino por pequeños actos constantes de volver, de quedarse un poco más, de no desconectarse tan rápido. Y cuando eliges hacerlo, incluso sin entenderlo del todo, algo se consolida por dentro. La paz se vuelve más familiar, la presencia más cercana, la fe más cotidiana. Quédate en este fluir. No salgas de la presencia como quien cierra una puerta con fuerza. Sigue, acompaña este momento. Permite que lo siguiente sea una prolongación natural de esta oración, como si simplemente cambiaras de habitación dentro de la misma casa. Así, sin rupturas, sin prisas, sin perder o que ja foi tocado en teu interior. Y mientras el día continúa su curso, incluso cuando ya no estés escuchando estas palabras de forma consciente, quiero que algo sencillo permanezca contigo, como una frase que vuelve una y otra vez sin esfuerzo. No como una obligación, sino como un eco suave que aparece cuando lo necesitas. Hay verdades que no necesitan ser repetidas muchas veces para ser profundas. Basta con que sean verdaderas y que encuentren un lugar donde quedarse. Dios está contigo, no solo aquí, no solo en este momento, no solo cuando todo está en silencio. Está contigo cuando caminas, cuando trabajas, cuando piensas, cuando dudas, cuando te equivocas y cuando vuelves a intentarlo. Esta no es una idea abstracta ni una frase bonita. Es una realidad que puede acompañarte durante todo el día como una certeza tranquila. Dios está contigo ahora y seguirá estando contigo cuando esta oración ya no esté sonando. A lo largo de las horas, cuando la mente vuelva a acelerarse o cuando alguna preocupación intente ocupar demasiado espacio, deja que esa verdad regrese con suavidad. No necesitas luchar contra lo que sientes. Basta con recordar, aunque sea por un segundo, que no estás solo. A veces ese recuerdo es suficiente para cambiar el tono de un pensamiento, para relajar los hombros, para respirar un poco más profundo sin darte cuenta.
Hay palabras que se quedan grabadas no porque se repitan en voz alta, sino porque tocan algo real. Que hoy puedas decirte por dentro, sin prisa y sin dramatismo, no camino solo. Y que esa frase se convierta en un hilo invisible que atraviesa tu día, uniendo los momentos simples con los más difíciles, los instantes de calma con los de tensión. Tal vez no recuerdes todo lo que se dijo aquí. Tal vez algunas palabras se pierdan con el paso de las horas, pero si esta verdad permanece, será suficiente. Dios no se va cuando termina la oración. Él no se retira cuando la atención se dispersa. Su presencia no depende de tu concentración perfecta, sino de su fidelidad constante. Este eco no busca imponerse, no quiere ser ruido, quiere ser compañía, como una melodía suave que aparece en el fondo mientras haces otras cosas, y cuando al final del día mires hacia atrás, quizá descubras que algo fue diferente, no porque todo haya salido como esperabas, sino porque no atravesaste nada solo, porque hubo una calma que apareció sin explicación, una paciencia que no sueles tener, una reacción distinta, una decisión más serena, y cuando llegue la noche, cuando el cuerpo vuelva a buscar descanso y el corazón empiece a soltar el día, este eco puede volver una vez más, cerrando el ciclo con la misma verdad con la que se abrió. Dios estuvo conmigo, y esa conciencia prepara el terreno para volver mañana, no desde la necesidad desesperada, sino desde el deseo tranquilo de reencontrarte, no como quien vuelve por costumbre, sino como quien regresa a un lugar donde el alma se siente entendida. Mañana será otro día, con sus propias cargas, sus propias preguntas y sus propias oportunidades. Y habrá un espacio preparado para ti otra vez, no porque todo esté resuelto, sino porque el camino continúa y la presencia sigue siendo el punto de partida. Guarda esta frase dentro de ti. Déjala aparecer cuando haga falta. Permite que te acompañe sin presión. Y cuando sientas el impulso de volver, sabrás que no es porque te faltó algo hoy, sino porque has aprendido que comenzar y continuar con Dios transforma incluso lo más cotidiano. Así, sin cerrar del todo, dejando la puerta abierta, permitiendo que este eco te acompañe y te invite a regresar, una y otra vez, al mismo lugar de encuentro donde la presencia no se gasta y la fidelidad se renueva cada día,